Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. El podcast de hoy se titula La muerte que habita la vida, conversaciones sobre duelo, memoria y existencia. El día de hoy nuestro tema central será la muerte y para esto tengo a dos invitadas especiales, las cuales son Verónica, que nos va a contar una experiencia cercana a la muerte y cómo la ha llevado a lo largo del tiempo, y Laura Cárdenas, que es una investigadora que está tratando sobre el tema de la muerte desde el campo filosófico. Bueno, para esto me gustaría iniciar con una frase de Vincent Desprez, la cual cito textualmente: los muertos solo están verdaderamente muertos si dejamos de darles conversación, es decir, conservación. ¿Cómo será de hermosa la muerte que nadie ha vuelto de allá? Y con esto quiero darle la palabra a nuestra invitada especial. Me gustaría que se presentara, nos cuente más un poco sobre ti y cómo fue esta experiencia que tuviste. Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Verónica Álvarez. Yo siempre he tenido una relación un poco cercana con la muerte, no de que la idolatre, pero sí desde el punto en el que soy consciente que es el final de la vida, ¿no? Y que pues todo tiende a acabarse. Pero nunca lo vi cerca porque nunca tuve una experiencia realmente cerca, o bueno, cuando las tuve pues no la entendía todavía. Pero hace poco que tuve una experiencia, entendí que la muerte no es algo lejano ni algo que esté fuera de este plano, sino que es algo que está ahí todos los días y no lo vemos como tenemos que verlo, sino que esperamos a que esa tragedia llegue a pasar y lo vemos como una tragedia, como el fin más desastroso, como lo muestran en las películas, en las canciones, en los cómics, en muchísimas cosas. Pero en realidad es algo muy cercano y tal vez no es el fin trágico que muestran, sino puede ser el inicio de algo nuevo, o puede que después de la muerte haya algo que nos va a sorprender un poquito. Bueno, pues a mí me gustaría decir algo importante, y yo estoy haciendo una investigación más que todo tratar de interpretar el libro de Muerte y Alteridad de Byung-Chul Han, y lo que dice Verónica me interesa bastante porque ahí he visto que trabaja mucho un concepto que es la destrucción del ego, y veo que en tu experiencia, al trascender a esa nueva visión de lo que significa la muerte, ya has pasado por este proceso de la destrucción del ego y llegas a desprenderte un poco de esa condición humana que a nosotros nos ata de precisamente entender que la muerte es ese final que todos vemos del propio ser y del propio yo. Exacto. ¿Ustedes hablan de algo? Y cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía. Importante, y es que ven la muerte no como algo negativo, sino algo positivo y que siempre está cerca, que no es algo muy lejano a nosotros. Y es una idea que aborda también la filósofa Vincent. Y también me gustaría como que me contaran desde sus experiencias, pues cómo o cuál es ese lugar que le dan a los muertos, pues para que no desaparezcan del todo, no físico, sino tal vez simbólico. Entonces, pues si quieres respondo yo primero, toma la palabra. Y bueno, en lo que yo he estudiado e interpretado, he entendido que para no dejar que el que muere pase a otra vida, es no tanto como esa conexión con él, sino como nos transforma a nosotros. Entonces ahí hay como una resignificación de la alteridad y de lo que somos y de la responsabilidad que tenemos con el otro. Cuando digamos que esa persona se va, pero entendemos que no ha llegado a su fin, creamos como esa propia personalidad de conciencia sobre el otro y por ende de conciencia sobre nosotros mismos, y entender que allá es a donde vamos nosotros también. Eso me pasa mucho. Por ejemplo, a veces uno en su corre en su cotidianidad, a uno se le olvida ver las cosas pequeñas, simples de la vida, y no te das cuenta que esas personas que ya no están pueden estar en esas cosas simples, en una hojita que se cayó y te pegó en la cabeza, o en el pajarito que pasó y hizo males por ahí, o en que por casualidad te dieron un dulce que a ti te gusta mucho. En todas esas cosas puede estar eso,
pero en la cotidianidad no lo vemos, en la cotidianidad suele ser muy desapercibido y ya hasta cuando, no sé, vuelve el momento de crisis o es el momento más fuerte del duelo, es donde de verdad te das cuenta de eso. Me parece súper importante todo lo que mencionan y es que muchas veces no sabemos cómo aceptar eso, cómo aceptar la muerte, y es que pasa mucho que el duelo a veces es pues muy duro para algunas personas que no quieren aceptar que esa persona en realidad se fue, pero como lo mencionaba anteriormente, es ese lugar que nosotros le damos para que esa persona siga ahí, en las conversaciones, en los recuerdos, en esas pequeñas cosas que le dan significado a la vida. Entonces, me gustaría preguntarles sobre pues, este tema y que les contaran a las personas que nos escuchan y que no han podido de pronto sobrellevar el duelo, cómo los muertos siguen siendo esa presencia inevitable que nos configura como personas. Bueno, pues una vez más tomaría la palabra. No sé si anteriormente ya lo mencioné, pero el hecho de que una persona trascienda a un estado diferente, porque eso es de lo que trata el libro que estoy estudiando, no es un fin sino una transformación del alma. Así es como viven dentro de nosotros. Cuando nosotros entendemos eso, la alteridad que llevamos dentro también se transforma y dejamos de ver la vida como algo que simplemente es banal y que cuando llega el fin no puedes hacer nada más para poder conectar con ese lugar que continúa, sino que nos desprendemos un poco y aprendemos a ver que hay formas de relacionarnos y hay formas de entender cómo es ese proceso de la muerte y por ende de los muertos también como viven todavía nosotros. Es que sí, no es verla como el fin ya de la vida y que las personas que están allá, pues sí, de manera física no van a volver, pero tal vez hay muchas personas que creen en la reencarnación o en una segunda vida, o por ejemplo, hay muchas películas que nos representan. Los muertos siempre están con nosotros, pero no es tampoco, como ellos están con nosotros, no voy a vivir este proceso de duelo o este proceso de luto, porque es muy importante el aceptar que una persona ya no está, y vivir ese proceso de que esa persona ya no está. Incluso la muerte también la vivimos en vida. El separarnos de alguna persona, el alejarnos, el cambiarnos de algo, es en cierta parte una muerte de una parte de nosotros que puede trascender a algo muchísimo mejor, pues siento yo, ¿no? No, sí, me parece esencial eso que mencionas, Vero, y de verdad muchas gracias por sus aportes, son súper importantes para entender el tema de la muerte y para todas aquellas personas que nos escuchan o nos ven en este momento. Pues nada, invitarlos a que tratemos de ver la muerte, como ya mencionamos, no como algo negativo, sino como algo que nos transforma, que nos toca, como esa conexión que tenemos con ellos y no perder aquellas costumbres o lo que hacíamos pues cuando esa persona estaba en vida. Y nada, pues agradecerles a ustedes por aceptar la invitación, muchas gracias. Y nada, las espero por acá nuevamente. Muchas gracias, adiós. Gracias. Nos vemos en un nuevo video. It took so long to realize I can still hear her last goodbye, and now all my days have turned to tears. Wish I could go back, Mama, and change